A poco menos de un mes del estreno de la nueva serie animada Jurassic World Teoría del Caos, y de no saber si tendríamos o no otro avance después de 2 teasers, hace unos días se liberó el último avance, y que se estrenará el 24 de mayo por el servicio de streaming de Netflix. Y como es costumbre en este canal, siempre llegando tarde para limpiar lo que dejó la fiesta, acá les traigo mi análisis al último tráiler de Jurassic World Teoría del Caos. Ya de por sí, el tráiler nos advierte la seriedad que tendrá la serie, mostrándonos a una preocupada Brooklyn en la profundidad del bosque, enviándole un videomensaje a Darius, reprochándole de por qué no está ahí con ella, cuando detrás emerge un Allosaurus que la persigue hasta que la filmación se corta, dando a entender que Brooklyn ¡está tiesa! ¡Ya se murió! ¡De un horrible y espantoso accidente! ¡Muerta, igual que tu cachorro! ¿Mi cachorrito? Acabo de atropellarlo con el auto al estacionarme. ¡Todas las personas que amas están cayendo! ¡Ah! ¡Ah! Sí, creo que todos quedamos así de choqueados al escuchar esto. O sea, de atreverse de eliminar a un personaje como ella, tan querida por el fandom. Yo tengo mis dudas, yo no creo que esté muerta, así que te invito a que te quedes hasta el final del video, porque voy a dar algunas consideraciones de por qué creo que Brooklyn no está viendo crecer las flores desde abajo. Luego pasamos a una escena que extiende la secuencia que vimos en el segundo teaser, después de que Ben encuentra a Darius en su cabaña, y este trata de desafectar a un acongojado Darius, que se siente culpable por el fenecimiento de su amiga, y revelándonos el motivo de esta nueva aventura. Resulta que Ben ha estado investigando su muerte en un sitio de internet de conspiración, y llega a la conclusión que el deceso de Brooklyn fue premeditado por ciertas personas que todavía desconocen y que también van por ellos. Es por eso que se apresuran a reclutar al resto de los campistas, a Sammy, Kenji y Jazz. Acto seguido, se nos presenta al primer antagonista humano, un hombre con anteojos de sol, comunicándose con alguien más sobre algún inconveniente. Luego a Ben, Sammy y Darius acompañados del Ankylosaurus Bumpy en un descampado. Una vista desde el fondo del mar y del otro extremo a 2 mercenarios observando a lo que sea o quienes hayan caído ahí. Se nos revela que están usando raptores para cazarlos. El hecho de que los mencionen así en vez de Atrociraptores me da a entender que los jóvenes aún ignoran la existencia de esta especie y que la creación de estos dinosaurios sea exclusivamente de uso militar y que todavía permanezca en secreto para el resto del mundo. Seguidamente, escuchamos un silbido ejecutado por una mujer y los Atrociraptores responden a su llamado, quizás dándole una orden para cumplir una misión o estemos viendo su entrenamiento. Una escena tensa donde el Atrociraptor Tiger intenta cazar a Sammy, para luego cambiar a otra escena donde están viajando en una camioneta y Sammy le muestra un mapa a Darius, el cual parecen seguir o intentar encontrar el rastro de Brooklyn, para luego encontrarse al otro día con una isla el cual deben cruzar un puente para llegar, donde parece que se encontrarán con un depósito atiborrado de dinosaurios, a la vez que vimos cómo trasladan un Baryonyx de un camión a otro, y cómo otro camión del Departamento de Vida Salvaje Prehistórica van transportando 2 dinosaurios, y ya se hincapié en un Allosaurus ciego, y Darius la observa impactado, como si supiera que ese ejemplar fuera el responsable del deceso de Brooklyn. Varias escenas de acción que a primera vista no parecen dar muchas pistas. Yasmina conduciendo una camioneta junto a Sammy proponiendo si quiere causar caos. Escena que podría conectar con otra escena anterior donde una camioneta cruza un cercado. La aparición del Suchomimus, después de formar parte de la franquicia en videojuegos o arte publicitario, debuta de manera canónica en la saga para así completar la tríada Spinosauride junto al Spinosaurus y al Baryonyx. Darius acompañado de 2 guardaparques junto a un nuevo dinosaurio herbívoro, el Pachyrhinosaurus, a punto de escapar de un dinosaurio carnívoro. Esta escena parece conectar con la escena que vimos en el primer teaser donde Darius esquiva algo y se detiene. Aquí podemos ver su camioneta estacionada. Seguramente se daría alguna situación entre él y estas 2 personas, para luego concluir con esta escena. También hay una cachiporra eléctrica en el suelo y Darius intenta agarrarla para defenderse de la amenaza. Tiger encerrando a Darius y a Kenji, y también vemos a un nuevo personaje, un personaje alto, canoso y vestido de traje. Acá no se ve bien, pero quien conduce este auto es un personaje nuevo,
y viajando atrás está Darius y Kenji escapando de los Atrociraptors, Ghost y Pantera. Un atrevido Kenji golpeando a un dinosaurio. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y atrás al nuevo personaje. 4 tomas increíbles del Black Spinax, condecorándose como una de las grandes amenazas de esta temporada. Nuevamente a los Atrociraptores, Pantera y Ghost dando caza a los campistas en un depósito, lo que ya me dice que veremos una gran escena desarrollarse ahí. La camioneta y dentro los campistas cayendo al agua junto al Black Spinax. La aparición de Big E.T. en una especie de puerto, lo que puede explicar que de alguna manera Biosyn ubicó la isla de Manticore y estaría en proceso de reubicar a este tiranosaurio a otro recinto, pero pasaría algo imprevisto y se desataría el caos ahí, como vemos que detrás de ella hay un camión volcado a causa de una pelea tal vez. Y el tráiler cierra copiando la escena de Jurassic World en la que Claire corre en tacones y llevando una bengala para atraer a Rexy para que pelee contra la Indominus. Creo que acá la idea no es tan distinta, ya que Darius intenta hacer lo mismo, pero esta vez usa la cachiporra eléctrica para llamar la atención de un Allosaurus. Sin duda, este avance fue el mejor de los 3. Desde que se lanzó el primer teaser en noviembre, nos fueron mostrando pequeños atisbos de lo que tratará esta serie. Desde la interacción con estas criaturas transformando la nueva normalidad, hasta su empleo para fines legales o ilegales. Lejos ha quedado la idea de correr para sobrevivir. Ahora los dinosaurios, libres por el mundo, abren nuevas historias por contar. Y eso es algo que la saga necesitaba hace tiempo. Y qué mejor que en una serie para desarrollar esas historias, cosa que en una película se quedaría corta. En cuanto a la supuesta muerte de Brooklyn, yo no creo que los guionistas la hayan descartado para hacer correr la trama. Sobre todo que aunque la hayan publicitado como una serie adulta y madura, que matan a un personaje principal no la define así, sino el peso argumental que ofrece la serie. Hay que recordar que al ser animada, el público fuerte sigue siendo una audiencia juvenil, que ya se ha encariñado con ella. También se me hace imposible que haya muerto a causa de un dinosaurio, cuando en Campamento Cretácico, no solo ella, sino todos los campistas sobrevivieron de situaciones de extremo peligro, y solo pudimos ver sus posibles muertes en el episodio interactivo Aventura Oculta. También se ha dicho que el motivo de por qué el personaje no tenga demasiada aparición es porque la actriz Jenna Ortega, al tener una agenda apretada, ya no podía prestar su voz para el personaje. Yo no concuerdo con eso, ya que el actor que hacía la voz de Kenji, Ryan Potter, tampoco está en Teoría del Caos, y su personaje está en la serie, pero esta vez interpretado por Darren Barnett. Así que tranquilamente pueden contratar a otra actriz de voz, que suele ser un trabajo más barato que en una en la que tienes que dar la cara. Así que yo creo que Brooklyn desaparece al principio para luego aparecer sobre el final de esta o en la siguiente temporada, pero esta vez con otra apariencia, nombre e incapacitada. De nombre Sydney, sí, aquel personaje que se nos había revelado hace 2 años que tendría un gran protagonismo y que había perdido su brazo a causa de un ataque animal. Y en su momento la concepción de su personaje era otra, como una joven artista que le gustaba pasar tiempo en la naturaleza y que usaba sus redes sociales para concientizar sobre el ecologismo. Y es muy común que durante esa etapa de preproducción el guión sufra correcciones, y no me parece descabellado que las características de Sydney recaigan sobre Brooklyn. Ahora solo resta esperar si el tiempo me da la razón o no. Cada vez falta menos para disfrutar de una nueva producción que nos va a mantener ocupados a los creadores de contenido creando material para ustedes, que seguro con esta serie traiga muchos temas de los que hablar, más allá de un posible resumen que vaya a ser, como la conexión con Dominion, las conspiraciones y el nuevo lore expandido.